Buenos días a todas y todos. Por instrucción del señor presidente, presento a ustedes a la pregunta de ayer de la compañera reportera, un breve resumen de a dónde van las investigaciones del lamentable caso de un abuso que se dio en un albergue de una asociación civil. En febrero de 2021 se dio a conocer que 2 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual en un refugio de la Asociación Civil Comisión Unidos contra la Trata. Los agresores también se trataba de 2 menores de 15 y 16 años de edad. Durante las primeras investigaciones, uno de los menores informó que su hermano también había sido víctima de una violación. En la investigación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dentro del expediente de queja CNDH 5-2021 de 2095, se documentó que había 3 carpetas de investigación por la conducta del policía en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. La 2 es por omisiones que pudo haber incurrido el personal de la Comisión Unidos contra la Trata y está radicado en la Fiscalía Central de Género. También hay una iniciada de oficio, otra investigación en virtud de que una de las víctimas manifestó el delito también y que estaba el anterior en etapa de juicio. Estas 3 carpetas que menciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos se suman a 2 más que se habían iniciado cuando se denunciaron los hechos. También se documenta que una de las víctimas fue puesta a disposición de la Procuraduría para la Protección de las Niñas y Niños y Adolescentes y otras 2 fueron ubicadas en un albergue de la Fiscalía en Toluca. También decir que derivado de esta queja ante la comisión que motivaron estas recomendaciones, emitió 28 recomendaciones el pasado 31 de marzo. ¿En qué va? En recomendaciones 8 que corresponden a la Procuraduría Federal de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes, que actualmente están atendiendo una por una. También hay una recomendación al Gobierno del Estado de Coahuila, de Zaragoza, al Gobierno del Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En relación con los avances de la recomendación de la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Adolescentes, el Gobierno del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentran, como bien dice la queja, en vías de cumplimiento de pruebas. Por el Estado de Coahuila no ha hecho pronunciamientos al respecto. En relación con los avances judiciales, finalmente diríamos, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de la victimización de los niños que están relacionados en este caso. Entonces, en el caso 1, ya en los avances judiciales, el 26 de abril de 2021, el Tribunal del Enjuiciamiento Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dictó sentencia condenatoria a los adolescentes Miguel Adrián y Enrique Javier por el delito de violación equiparada cometida en agravio de otro menor, en el que se contempló el pago de reparación de daño también. En enero de este año se llevó a cabo una sesión individual del proceso restaurativo. En el caso 2,
El 18 de septiembre del 2020 se logró obtener orden de aprehensión en contra del adolescente Enrique Javier por el delito de violación en agravio de otro menor, el cual se cumplimentó, pero el 24 de septiembre se dictó auto de no vinculación a proceso, por lo que en octubre de este mismo año se interpusieron recursos de apelación. Actualmente se está en etapa de investigación. En el caso 3, el 10 de julio de 2021 se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los dos adolescentes por el agravio en contra de otro menor, imponiéndoles como medida cautelar el resguardo domiciliario a cargo del DIF estatal en Villa Juvenil. Y decir finalmente que se continúa el juicio en etapa de desahogo de pruebas por parte de la Fiscalía del Estado de México. Yo de todas maneras, señor presidente, de acuerdo a su instrucción, quiero entregarle a la reportera que preguntó los detalles que no se pueden decir hasta donde nos ha permitido precisamente no se puede decir la totalidad, pero lo que sí se puede decir públicamente que se resume en lo de hoy. Adelante, presidente. Gracias, buenos días. Nancy Flores de la revista Contralínea. Preguntarle sobre este tema porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta recomendación 72-2022 apunta que el Estado mexicano tiene una responsabilidad respecto del cuidado de los niños por pues este principio de interés superior de la infancia, ¿no? Entonces, preguntarle sobre el gobierno de México qué va a pasar, porque de estas 5 carpetas de investigación, una de ellas estaba destinada a investigar el tema de las responsabilidades de Rosy Orozco y los cuidadores de los niños. En ese sentido, pues saber cómo va esa carpeta de investigación, sobre todo entendiendo que ni los refugios estaban autorizados por la autoridad, ¿no? Al respecto, que el DIF nacional también envió niños a estos refugios para que se les cuidara. Estos niños, hay que decirlo, eran de por sí víctimas de trata de personas, en algunos casos eran víctimas de trata sexual y en ese sentido necesitaban, y además ahí se dice específicamente en la recomendación de la CNDH, necesitaban un cuidado especial en el cual se les brindara atención psicológica y no estuvieran, digamos, con toda la población infantil. Otros niños son víctimas de trata laboral, por ejemplo, y convivían en espacios que ni siquiera habían sido edificados para estas funciones. Eran departamentos y eran casas habitacionales que les habían donado, en este caso, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, preguntarle qué va a pasar con las responsabilidades de Rosy Orozco, quien ya se encuentra en Estados Unidos, y de la Comisión Unidos contra la Trata, cuál va a ser la responsabilidad de esta organización, de esta asociación civil, entendiendo que el Estado mexicano tiene una responsabilidad con estos niños que de por sí eran víctimas y que incluso los 2 niños que han sido ya juzgados en uno de los 2 casos, pues son víctimas también, consideradas como víctimas por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo decirle primero que tenga la certeza que las carpetas de investigación que están radicadas en el Estado de México y también en la Ciudad de México aún están abiertas. Todavía faltan varios pasos en el proceso de judicialización y que aún la Fiscalía y los jueces tienen varios procesos abiertos. Entonces, todavía no está dicha la última palabra. Nosotros estamos esperando esa parte, digamos, del propio proceso judicial, pero también hay
un grupo de trabajo que está atendiendo precisamente la problemática que existe, es real, a la que usted se refiere, sobre algunos albergues, digamos, particulares y en especial los que tienen los temas de tratas, no solamente de trata, no solamente de niños, sino también de mujeres. Y ahí hay una investigación abierta de este grupo de trabajo que encabeza los servidores públicos de varias dependencias, entre ellos Gobernación, también está el DIF y la Secretaría de Seguridad, por mencionar algunos, en donde estamos tomando decisiones respecto de ese caso. Aún sigue abierto porque no ha terminado el proceso judicial. Pero el DIF, efectivamente, en la carpeta que le estoy entregando, hay algunas actuaciones que están realizando. Sí, es de atención especial, primordial a lo que usted alude, con mucho gusto. No están cerrados la carpeta en concreto y siguen las investigaciones. Y preguntar también, porque sí, en esta recomendación de la CNDH se identifica a 16 funcionarios de los gobiernos federal, estatales, en el caso de Coahuila y del Estado de México, que habrían posibilitado la impunidad en el caso de las dos personas, de las 3 personas ligadas a los refugios, entre los cuales suponemos que está Rocío Orozco. En ese sentido, hay 2 funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes que participaron en estas componendas para generar esta impunidad. Se dice específicamente en el caso de uno de los funcionarios que recomendó dejar a los niños violados, son 3 niños de entre 7, 9 y 11 años, esa es la edad que tenían al momento de ser agredidos sexualmente por sus propios compañeros, porque los dejaban abandonados durante las noches y los fines de semana. Todo eso está documentado en la revista Contralínea y en ese sentido preguntar qué va a pasar con estos funcionarios, porque ese funcionario de la Procuraduría Federal, es decir, del gobierno federal, recomendó que se quedaran ahí los niños sin advertir que estos agresores sexuales también estaban ahí y que tenían estas condiciones. ¿Qué va a pasar en ese caso? Hay una revisión de responsabilidades precisas, no solamente de los relacionados con la propia comisión de trata, sino también con los servidores públicos y no hay impunidad en este caso. De cualquier forma, de cada una de las decisiones hay, digamos, documentos en donde se está revisando cuál fue la actuación de cada servidor público. Y también en el caso de que este asunto esté en el Estado de México, pues recordar que era la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde deberían de estar radicados, porque el refugio se encontraba en la alcaldía Coajimalpa, no en el Estado de México. Entonces nunca se debieron de haber abierto las carpetas en el Estado de México, ninguna de las 5. Ahí nada más también recordar el vínculo que tiene Rocío Orozco con el actual gobernador del Estado de México, y si ustedes están pues en comunicación con la Ciudad de México para que se radiquen aquí las investigaciones y sean de forma independiente y no donde tiene amigos esta señora. Hay verdaderamente una intervención ya de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces estamos pues cerrando la pinza porque también ya hay un proceso que está en manos del juez. Entonces ya hay intervención de la Ciudad de México. Y en ese sentido también conocer qué se está haciendo específicamente con esta intervención de la Ciudad de México. ¿Se van a abrir investigaciones o qué es lo que están haciendo? Están, digamos, relacionando el caso para posibles, digamos, otras carpetas que estuvieran abiertas con ese caso de Coajimalpa. ¿Y qué va a pasar con los refugios de Rocío Orozco? Porque siguen recibiendo niños, les siguen mandando los DIF estatales niños con estas condiciones de trata. Es la comisión encargada del tema de trata y el DIF quienes tienen que tomar la decisión para saber qué va a pasar si hay una problemática en otros refugios. Es sistemática, lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice que ninguno de los refugios tiene las condiciones necesarias, ni el personal ni siquiera estaba capacitado.
Por eso está en una revisión exactamente para saber la actuación también y los permisos correspondientes y a dónde se trasladarían, si es el caso, de alguno de estos refugios. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.